es la continuidad de lo que presentamos en febrero, que fue el índice de vulnerabilidad social. En su momento nosotros trabajamos sobre el conglomerado Santa Rosa Toay, fue en febrero del 2023 y en agosto, a los 6 meses, estamos sumando a General Pico en este relevamiento. Se hizo a partir de una muestra aleatoria, estratificada por barrios, donde se tomó aproximadamente entre el 10 y el 12% de cada una de las encuestas de las localidades involucradas. A partir de ahí fue que tuvimos en febrero 1.000 encuestas realizadas, 1.001, y en agosto 2020, y empezamos a construir datos. Para trabajar en esto se capacitó en las 3 localidades, hicieron 3 encuentros de capacitación. En Pico, como era la primera vez que iba a relevar de esta forma, lo hicimos con un refuerzo, una 4ª vez, y se capacitaron 166 personas entre data entry, supervisores y encuestadores, además de los equipos del área social, que es con quienes trabajamos y quienes coordinan el relevamiento de forma local. Esto nos permite fortalecer la capacitación, fortalecer los conocimientos adquiridos de cada una de las personas involucradas en la tarea, nos permite tener una mejor recolección del dato, y es en esto donde hacemos mucho hincapié. Quienes han estado de los 3 municipios trabajando con nosotros saben que el objetivo es tener un buen dato, y dato en todas las encuestas. De las 2020 encuestas, todas tienen datos y todas tienen todos los datos. Es una tranquilidad que nos da, está colectado además en la mayoría por profesionales. En esto nos fue ayudando y fue colaborando con el relevamiento en Santa Rosa y Toay la Dirección de Asistencia y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud. Este equipo trabajó en determinados barrios juntos con la Municipalidad de Santa Rosa y la Municipalidad de Toay, y es así que pudimos barrer en el corto plazo. El relevamiento se llevó a cabo entre el 16 de agosto y el 9 de septiembre. 16 de agosto y 9 de septiembre, que es una semana muy complicada para empezar un relevamiento de este tipo. Fue el miércoles siguiente a las PASO nacionales, y esto lo quiero aclarar porque en esa semana fue un movimiento ascendente y constante de precios que las familias a las que relevamos tenían que cubrir. Si bien hubo un acompañamiento de decisiones desde lo nacional y provincial que se transfirieron en bonos hacia programas sociales o estímulos en jubilaciones y pensiones, eso no se vio reflejado hasta septiembre. Por lo tanto, en el tiempo de relevamiento, nosotros estuvimos con el índice de precios y todavía con los sueldos o los ingresos que habían sido en julio y esos primeros días de agosto. Bueno, esto es un poco cómo fue el relevamiento, cuántas personas estuvieron involucradas y cuántos días nos llevó. Para esto nosotros trabajamos mucho y asiduamente junto con el Ministerio de Conectividad para poder comparar los resultados de febrero. Los resultados de febrero son Santa Rosa Toay. En febrero nos había dado un 3,7% Santa Rosa Toay de incidencia de la población más vulnerable en este conglomerado, y ahora en agosto nos está dando un 5%, un 1,3% más que en el mes de febrero. Y esa es la medida comparable, el conglomerado. Sin embargo, como agregamos Pico, podemos hacer ya un indicador que contenga las 3 localidades más grandes de la provincia y que nos estaría dando el 1,5%.
Esto lo que nos está marcando es cuál es la incidencia o cuál es el porcentaje de población que no está llegando a cubrir el umbral de la canasta de alimentos, el acceso al umbral de la canasta de alimentos. Los índices locales o por municipio tienen que ver con Santa Rosa un 5%, Toay 4,5% y Pico 5,3%. Esos serían los individuales. Esto sí, al ser sistemático y permanente el relevamiento, en febrero del año que viene vamos a tener para poder comparar ya estos indicadores. Pero a su vez, en el cómo seguimos con el indicador, en esto de sistemático y permanente, en febrero del año que viene, en la próxima medición, se incorporan Eduardo Castex y General Hacha, sumando 265 encuestas a la muestra. Estas localidades también, a partir de noviembre, empiezan con el proceso de capacitación y fortalecimiento a los equipos locales. A partir de la evaluación que se hace del indicador, porque para esto nos debe servir un indicador propio, mensurable, confiable, cuando se lo puede analizar y vemos que del 3,7 nos vamos al 5, de febrero a agosto estamos subiendo 1,3 y estamos hablando de la población más vulnerable que no llega a cubrir su canasta alimentaria. Es ahí donde la decisión del gobernador es intervenir sobre esa población para poder dar respuesta y que las familias con mayor necesidad, con mayor dificultad para cubrir o para llegar a ese umbral de la canasta, puedan tener acceso. Es así como se repiensan los programas alimentarios. Y en esto los programas que nosotros tenemos mensualmente destinados a alimentos en la tarjeta social pampeana son el programa de seguridad alimentaria, dietas especiales y el refuerzo alimentario focalizado extraordinario. Seguridad alimentaria y dietas especiales atienden a un conjunto de población. Estos programas están desde hace mucho tiempo. Dietas especiales responde a las patologías que los médicos y demás certifican que son necesarias, que contribuyan con una dieta para mejorar su situación. Tienen un régimen especial y normalmente están liquidadas y depositadas el 5 de cada mes. El refuerzo alimentario focalizado lo iniciamos en abril del 2022. Y en este es un subgrupo, digamos, de población que incluye a todos los núcleos familiares que tienen tarjeta alimentaria, ya sea por seguridad alimentaria o por dieta, pero que no tienen la prestación alimentar o la tarjeta alimentar, como se llamaba al principio. Tienen, nacional, sí, que la tarjeta o la prestación alimentar nacional tiene la intención también de la adquisición de alimentos, pero para no superponer, este recorte va solamente a nuestra población que tiene tarjeta social pampeana, ya sea por seguridad alimentaria o por dieta, y que no tiene la prestación alimentar. A estas familias se les da un refuerzo monetario los días 20 de cada mes, que la intención es la misma, es la compra de alimentos, la intención más, no pueden hacer otra cosa más que comprar alimentos, digamos, está restringido a eso. En este sentido, lo que empezamos a trabajar fue cómo reformular este refuerzo que está tan focalizado a nuestras familias que no tienen la prestación alimentaria. Y vale la aclaración que quien tiene prestación alimentar también tiene AUH, ¿no? La prestación alimentar llega hasta las familias que tienen AUH con 14 años los hijos e hijas. Nosotros, con la tarjeta social pampeana, abarcamos una población mucho más grande. Los hijos, hijas
o dependientes, llegan hasta los 18 años, pero además tenemos población adulta, población de hogares unipersonales, población con riesgo social, que más allá que no tengan hijos, las necesidades también las tienen y son las que estamos cubriendo. Es así que el nuevo RAFE lo que se propone es garantizar el acceso de cada una de estas familias con vulnerabilidad, de estas familias que no pueden llegar a pagar sus alimentos completamente, llegar garantizando el acceso a la canasta básica alimentaria. Sigue siendo una transferencia monetaria, pero es una transferencia monetaria específica para cada familia, teniendo en cuenta la composición de cada núcleo familiar, con esto quiero decir edad y sexo de cada uno de los integrantes, y los ingresos de ese grupo familiar, en base a las necesidades energéticas que tenga cada una de las familias. La canasta básica alimentaria, más allá de un número estandarizado y de las publicaciones que estipulan modelos clásicos de familia, ¿no?, donde hay jefe, cónyuge y 2 hijos, o un hijo o una persona mayor, nosotros lo que nos permite el sistema Pilquén es poder calcular para cada uno de los núcleos familiares que tenemos encuestados cuál es la necesidad calórica en base a edad y sexo, con todos y cada uno de los integrantes, y también cuál es el ingreso que tiene. Entonces, en este nuevo RAFE, lo que se está pensando, lo que vamos a hacer, va a ser garantizar esa diferencia, ese umbral, esa distancia que tienen para cubrir la canasta básica en base a cada una de las familias, en base a la información que tienen, que han declarado las personas, pero también a la información que tiene el Estado de ellas. Nosotros, como Estado, tenemos información respecto de ingresos, jubilaciones, pensiones, otros programas que liquidamos, programas nacionales y demás. Para poder hacer esta evaluación tan finita por cada núcleo familiar, toda esta información va a intervenir en el cálculo. No sé cómo voy con las diapositivas. Acá estamos. La prestación seguirá siendo una prestación monetaria diferente para cada uno. Vuelvo a insistir que tiene que ver con la conformación familiar y el ingreso, pero también tenemos 2 componentes, como son la promoción de la responsabilidad social, la responsabilidad ciudadana, y en esto cada una de las personas mayores de 18 años, o jefe o cónyuge, que pertenezca a un núcleo donde esté la tarjeta social pampeana, va a poder actualizar y validar sus datos. Ponemos en pocos días en funcionamiento un aplicativo web, Mi Pilquén, donde cada una de las personas entrará logueándose con su clave de referencia y va a poder primero verificar sus datos personales, como también los datos familiares de su núcleo familiar, los datos de trabajo, los datos de programas sociales, educación y salud en una segunda instancia. En la primera instancia vamos a poder ver reflejado los datos del núcleo familiar, trabajo y programas sociales y verificarlos. Cada una de las personas va a poder chequear si eso es correcto y señalarlo, o decirnos que hay algún error o hay algo incompatible, y se va a disparar una alarma a los municipios y a provincia. Y en determinado tiempo esa encuesta debe ser actualizada en territorio. En territorio quiero decir, no vale hacer las encuestas por teléfono ni en escritorio, sino que tenemos que ir y verificar esa situación, y ese es el rol que tenemos como agentes del Estado, ¿no? Poder acompañar ese proceso de las familias. Entonces, además de los canales tradicionales y de la primera boca de vinculación que tienen las personas, que es el municipio, tienen la disponibilidad de Mi Pilquén, que además en la parte de trabajo y de programas sociales van a tener, si el Estado tiene información de ellos, van a tener
una leyenda donde les diga qué información tienen y poseen para que luego puedan corroborarlo, digamos. Esto es una nueva forma de vinculación con el ciudadano, realmente innovadora en esto de poder acceder a los datos que tenemos de cada uno de los integrantes y poder chequearlo. El otro componente importante es el acompañamiento, la capacitación y la asistencia técnica a cada uno de los municipios, porque esto va a demandar que los municipios tengan una demanda propia de actualización de información. Sabemos que tenemos encuestas muy actualizadas y encuestas no tan actualizadas, y esas principalmente hay que mirarlas detenidamente, hay que corroborar esa información, pero sobre todo las personas tienen que tener la posibilidad de ver sus datos, de verificarlos y de pedir una actualización. Nosotros con la población que trabajamos sabemos que tenemos mucha movilidad. Hay núcleos que se arman y se desarman y se mudan y se cambian, y eso no es un dato menor cuando uno hace una estimación de las necesidades energéticas de cada una de las familias. Entonces, el componente importante de capacitación y asistencia técnica a los municipios para que puedan desarrollar la tarea empieza ya. Empieza el lunes, empezamos con capacitaciones regionales en General Hacha, martes Eduardo Castex, miércoles Jacinto Arauz, ahí está, perdón, miércoles Jacinto Arauz y el jueves en Santa Rosa con todas las localidades que vayan quedando. Esa es la primera instancia de capacitación. Ya cuando terminemos la presentación les vamos a enviar la invitación a cada uno de los municipios para que sepan a dónde y cómo tienen que concurrir, y si pudieran hacer, veremos de hacerlo en forma virtual. Para esta instancia, digamos, necesitamos en muy poco tiempo actualizar encuestas, que los ciudadanos lleguen a esto. Por lo tanto, va a haber campañas de sensibilización y difusión, como también tenemos que disponer desde el municipio con los recursos tecnológicos para acompañar este proceso. Esta se me perdió la más importante. ¿Cómo van a ser las liquidaciones que siguen? La próxima liquidación, que es la de octubre va a ser en base a septiembre, más el 17%, que fue el aumento de la canasta básica alimentaria entre julio y agosto, es la última que está publicada. Entonces vamos a tener, ¿se acuerdan que en septiembre habíamos tenido el RAFE más el 10.000 pesos por cada hijo o hija menor de 18 años y en aquellos hogares unipersonales 10.000 pesos por hogar? A esa base se le suma el 17% del costo de la canasta básica alimentaria. En noviembre va a ser similar, se toma la base de octubre más la variación de canasta básica que tengamos, y en diciembre, para todas aquellas encuestas que se hayan actualizado al 30 de noviembre, se liquida con la nueva modalidad del RAFE, que vuelvo a insistir, es la diferencia de cada una de las familias para llegar al umbral y superarlo en un porcentual de la canasta básica alimentaria. Conociendo el IBS, conociendo y analizando sus datos, se tomaron decisiones respecto de los programas alimentarios del RAFE, y es así que la inversión presupuestaria de nuestra provincia en cuestión de programas alimentarios, voy a mostrar el gráfico, que es más sencillo. En el año 2019 fue de 304.821.590 pesos. ¿Qué tiene que ver con la evaluación de la canasta básica? Que tiene que ver con la evaluación de la canasta, que en ese momento era de 4.290 pesos. Una canasta básica alimentaria por adulto equivalente. Cuando decimos adulto equivalente es un varón entre 24 y 39 años. ¿24 es? Sí, y 39 años. Canasta básica usa sexo. Es así.
En el 2020 fue de 519.384.972 millones, y acá en el 2020 fue el año que empezamos en pandemia, y esto también fue una decisión, acompañar a las familias más vulnerables con liquidaciones dobles en esos primeros meses que tuvimos aislamiento y teníamos pocas posibilidades de las que las familias pudieran hacer sus trabajos, sobre todo los trabajos no registrados, ¿no? En el 2021 fue de 604.537.490, y la canasta en ese momento estaba en 9.454 pesos. La inversión en el 2022, el año pasado nada más, fue de 1.821.854.038,50, y acá es el salto, claro, el salto que pega la inversión tiene que ver con que a partir de abril se empezó a liquidar con una mirada mucho más inclusiva, y la canasta en ese momento estaba en 17.149 pesos. En el año 2023, este año, y acá estamos suponiendo, yo lo miro a Guido, que nos banca en esto, en el año 2023, considerando las liquidaciones como las teníamos recién, que en diciembre es esta posibilidad de hacer la diferencia por cada una de las familias y no montos fijos, mirando siempre la distancia que tienen desde los ingresos familiares hacia la canasta. La inversión va a ser de 5.822.819.308,59, con una canasta que este mes, mejor dicho el mes pasado, está en 42.262 pesos por adulto equivalente. Es una inversión por demás de importante, y el presupuesto pensado para el 2024, no sé si no te pedimos refuerzo, Guido, mira, es de 9.898.792.824,59. Eso es lo que suponemos, o esperamos, que sea la inversión para el año que viene. Pero bueno, nuestro objetivo hoy es cubrir la canasta básica alimentaria de cada una de las familias que tienen mayor vulnerabilidad, que presentan alguna dificultad para poder cubrir su canasta, y lo que se pretende es garantizar el alimento en cada una de las familias. Y no renunciamos a la posibilidad de acompañar a la ciudadanía a través de la articulación entre municipios y las distintas áreas de gobierno, fortaleciendo todo y pensando que estas familias hagan un camino hacia el desarrollo social, hacia el desarrollo personal, el desarrollo familiar. Y sintiéndose parte, porque abrimos una nueva instancia de vinculación con los ciudadanos, fortaleciendo la participación de los ciudadanos en las políticas públicas.